El sol se oculta tras el horizonte del antiguo Egipto, y las sombras de los templos y tumbas se alargan sobre la tierra dorada, revelando un mundo que trasciende lo visible. En estas tierras, hace miles de años, los hombres miraban la muerte no como un final, sino como un viaje inevitable, un tránsito hacia lo desconocido que debía ser comprendido, respetado y, sobre todo, guiado. La existencia humana se concebía como una dualidad, la vida terrenal y la vida eterna, un entramado donde cada acto, cada palabra y cada pensamiento tenían consecuencias más allá del último aliento. En este universo de misterios y simbolismos, surge el que quizás sea el texto funerario más emblemático de la historia, el Libro de los Muertos, un compendio de conjuros, fórmulas y enseñanzas destinado a preparar al alma para atravesar las puertas del más allá. El origen de este texto se remonta al Imperio Nuevo, pero su esencia proviene de tradiciones milenarias anteriores, donde la muerte se rodeaba de rituales complejos y la protección del alma era una preocupación central de los egipcios. Cada papiro, cuidadosamente elaborado y a menudo pintado con imágenes de deidades y escenas del inframundo, era un mapa espiritual, un manual para navegar por un reino que se encontraba más allá de los límites de la percepción humana. Pero este libro no solo era una guía, era un espejo de la cosmovisión egipcia, de su comprensión de la vida, del universo y de la naturaleza misma del alma, que ellos dividían en varias partes. El Ka, la fuerza vital; el Ba, el alma individual; el Ak, la manifestación transformada y luminosa del espíritu; y el Ren, el nombre que otorgaba identidad y permanencia. Los egipcios creían que al morir el cuerpo debía preservarse a través de la momificación, un proceso que no era simplemente un intento de conservación física, sino un ritual que aseguraba que el Ka y el Ba pudieran reconocerse, reunirse y transitar sin obstáculos hacia la eternidad. La muerte era un umbral, una frontera que separaba lo conocido de lo desconocido, y cruzarla sin preparación era arriesgado. Por eso, los conjuros del Libro de los Muertos cumplían una función crucial. Instruían al alma, ofrecían protección frente a peligros sobrenaturales y permitían superar las pruebas que aguardaban en el Duat, el reino de los muertos. Este Duat no era un lugar estático, se percibía como un espacio dinámico, lleno de ríos, puertas, guardianes y fuerzas invisibles. Cada viaje era único, y cada alma debía enfrentarse a desafíos que reflejaban su vida, sus virtudes y sus errores. Allí, los egipcios imaginaban a los dioses de la muerte y la justicia, como Osiris, el soberano del más allá; Anubis, el protector de las tumbas y guía de los difuntos; y Thoth, el escriba divino que registraba los actos del alma. Era un mundo donde el miedo, la esperanza y la sabiduría convergían, y donde cada palabra correcta, cada fórmula pronunciada o escrita, podía marcar la diferencia entre la eternidad en paz y la desaparición total. El libro no se limitaba a instruir sobre rituales y nombres divinos. Contenía declaraciones de inocencia, fórmulas de protección contra demonios y malevolencias, y conjuros para acceder a lugares ocultos. Era, en esencia, un medio para que el alma alcanzara la claridad necesaria para su transformación. La finalidad no era simplemente sobrevivir, sino renacer, trascender los límites de la corporalidad y alcanzar el estado de Ak, donde el espíritu se vuelve luminoso, inmortal y capaz de viajar entre los mundos. En este sentido, cada papiro era un puente entre lo terrenal y lo divino, entre la muerte y la inmortalidad, entre el miedo a lo desconocido y la promesa de la existencia perpetua. El viaje que propone el Libro de los Muertos comienza desde el mismo momento de la muerte física. La conciencia, liberada de la limitación del cuerpo, debía reconocer su entorno espiritual, evadir peligros y utilizar las palabras y símbolos correctos para avanzar. Los egipcios creían que incluso los más pequeños errores podían retrasar, desviar o destruir este tránsito. Así, la preparación para la muerte era tan importante como la vida misma. Cada acto de virtud, cada homenaje a los dioses y cada práctica ritual fortalecían al Ka y al Ba,
asegurando que el alma no se perdiera en la oscuridad. La vida terrenal era, por tanto, una escuela para el alma, y la muerte una etapa de examen y aprendizaje final. Más allá de su función práctica, el libro revela una comprensión profunda de la psicología humana y de la existencia como un ciclo de pruebas y revelaciones. Los conjuros no solo hablaban a los dioses, sino también al propio espíritu del individuo, recordándole sus responsabilidades, sus miedos y su potencial de trascendencia. La muerte, entonces, se concebía como un proceso activo, no pasivo, un viaje que requería coraje, inteligencia y preparación. En cada línea, en cada imagen, se encuentra un reflejo del pensamiento egipcio sobre la interconexión de la vida, la muerte y el cosmos, mostrando que la frontera entre ambos mundos es, en realidad, un continuo que solo la conciencia puede atravesar con éxito. El umbral, tal como lo concebían los antiguos egipcios, no era un límite rígido ni un destino final. Era un espacio de transición, un momento de enfrentamiento con la verdad última del ser y con la naturaleza de la existencia misma. Allí el alma debía aprender a navegar por las corrientes invisibles del universo, a reconocer la guía de los dioses y a utilizar el conocimiento acumulado durante la vida para superar obstáculos que podían tomar la forma de sombras serpientes o demonios simbólicos. Cada prueba, cada conjuro y cada símbolo servían para fortalecer la conexión entre la conciencia individual y la totalidad del cosmos. En este sentido, el Libro de los Muertos no es únicamente un artefacto histórico ni un texto religioso. Es una ventana hacia la manera en que los egipcios entendieron la vida, la muerte y la eternidad. Es un registro de la lucha humana por comprender lo incomprensible, de la aspiración a la inmortalidad y de la búsqueda de un orden en un universo que, para la mente humana, parecía infinitamente complejo y lleno de misterios. Cada conjuro, cada declaración y cada ilustración tienen un propósito: guiar, proteger y transformar. La muerte no es temida, sino comprendida. No es un vacío, sino una travesía llena de significados y de encuentros que preparan al alma para su viaje final. Al reflexionar sobre el Libro de los Muertos hoy, podemos reconocer en él no solo un legado cultural, sino también un testimonio de la eterna preocupación humana por el destino del alma. Nos habla de una civilización que, con precisión y reverencia, buscó garantizar que la conciencia pudiera sobrevivir más allá del cuerpo, explorar dimensiones desconocidas y alcanzar una forma de existencia que trasciende el tiempo y el espacio. Así el umbral se convierte en un símbolo universal, la puerta que todos los seres humanos deben cruzar, un recordatorio de que la vida y la muerte están intrínsecamente conectadas y que comprender la muerte es en última instancia comprender la esencia misma de la existencia. El alma, liberada del cuerpo, se adentra en un reino que trasciende toda comprensión humana. Este es el Duat, el mundo subterráneo y celestial a la vez, donde la realidad y la percepción se entrelazan en un flujo que desafía la lógica. Allí, cada sombra tiene un propósito, cada luz revela un secreto, y cada paso es una prueba. Los antiguos egipcios lo imaginaban como un laberinto de ríos, puertas y guardianes, donde lo espiritual y lo moral se funden. No era un lugar de castigo arbitrario ni un paraíso garantizado. Era un espacio de juicio, donde la esencia de cada alma debía demostrar su pureza, su fuerza y su capacidad de trascender la mortalidad. El corazón, considerado el centro de la conciencia y la moralidad, se convierte en el protagonista de este juicio. Frente a él se coloca la pluma de Maat, símbolo de verdad, justicia y armonía cósmica. Esta balanza no es un instrumento frío ni mecánico. Es un espejo de la vida vivida, una medida de la integridad de cada acción, pensamiento y sentimiento. La relación entre el corazón y la pluma representa la posibilidad de redención y de fracaso, de ascensión o de desaparición, y es en esta dualidad donde se concentra toda la tensión de la travesía del alma. Cada palabra pronunciada, cada conjuro recordado y cada fórmula memorizada en vida cobra ahora su verdadero valor. Osiris, el soberano del más allá, observa desde su trono,
acompañado por Anubis, guardián de las necrópolis y protector de los difuntos, y Tot, el escriba divino que registra la balanza del corazón. Estos dioses no actúan como jueces arbitrarios, sino como guías y testigos del camino recorrido. Su papel es garantizar que la justicia se cumpla según los principios cósmicos, reflejando la profunda convicción egipcia de que la muerte no es un acto aislado, sino una continuación del orden universal. La participación de estas deidades subraya la interconexión entre el hombre y el cosmos y la responsabilidad que cada ser tiene frente al equilibrio del mundo. El proceso de juicio es minucioso. El alma debe recordar, reconocer y declarar su inocencia frente a los peligros que la rodean. Los textos del Libro de los Muertos contienen más de 70 fórmulas de declaración negativa, en las cuales el difunto afirma no haber cometido ciertos actos dañinos o impuros. Estas declaraciones no son simples confesiones, son afirmaciones de integridad y de alineamiento con el orden divino. Cada declaración fortalece al alma, proporcionando protección frente a espíritus hostiles, demonios y fuerzas que podrían desviarla del camino. Así, la memoria y la honestidad se convierten en herramientas esenciales para la supervivencia más allá de la muerte. A medida que el alma avanza, encuentra símbolos de transformación y de peligro. Serpientes, sombras y figuras monstruosas representan los miedos y conflictos internos que persisten incluso después de la vida. El enfrentamiento con estos obstáculos no es literal, sino simbólico. Refleja la necesidad de superar los errores, dudas y desequilibrios acumulados durante la existencia terrenal. La travesía es, en esencia, un espejo de la vida vivida, donde cada elección y cada acción encuentran su consecuencia y su manifestación espiritual. El juicio no solo pesa el corazón, sino que también purifica, enseñando que la muerte es un proceso de aprendizaje y renovación. El acto de pesaje del corazón revela la importancia que los egipcios otorgaban a la ética y a la moralidad. No se trata únicamente de obedecer rituales o pronunciar conjuros, sino de vivir de manera que el alma pueda sostener la balanza. La vida terrenal y la espiritualidad están entrelazadas. La preparación para el juicio comienza mucho antes de la muerte. La existencia se convierte en un entrenamiento continuo, donde cada gesto, pensamiento y palabra influye en el destino del alma. Esta filosofía demuestra una comprensión profunda de la psicología humana y de la interdependencia entre acciones y consecuencias, proyectada hacia la eternidad. El Duat es también un espacio de conocimiento y revelación. Cada prueba, cada encuentro y cada visión ofrecen la oportunidad de comprender la estructura del universo, los secretos del alma y las leyes que rigen la existencia. Las almas que superan los desafíos adquieren una claridad que trasciende la comprensión terrenal, un entendimiento que les permite navegar por los planos superiores con confianza. La muerte, en este contexto, no es un fin sino un proceso de expansión de la conciencia, donde la purificación y la iluminación son metas alcanzables para quienes han vivido con integridad y sabiduría. El juicio del corazón también refleja la visión egipcia sobre la justicia universal. El concepto de Ma'at, central en este proceso, no se limita a la moral individual, sino que se extiende al orden cósmico y social. Mantener la armonía, respetar la verdad y vivir de acuerdo con los principios divinos asegura no solo la supervivencia del alma, sino también la estabilidad del mundo. Esta interconexión entre la vida personal, el universo y la divinidad revela una cosmovisión en la que la ética no es abstracta, sino un componente fundamental de la realidad misma, trascendiendo el tiempo y el espacio. A medida que el alma avanza hacia el final del juicio, la tensión alcanza su punto máximo. La balanza del corazón refleja no solo los actos concretos, sino la esencia del ser, la suma de pensamientos, emociones y voluntades que definen a cada individuo. La claridad, la honestidad y la preparación espiritual determinan la capacidad de atravesar el umbral y alcanzar la inmortalidad. Aquellos que logran superar estas pruebas emergen transformados, listos para la siguiente etapa de su viaje, en un estado de conciencia elevado y luminoso.
mientras que aquellos que fallan enfrentan la disolución, una advertencia sobre la importancia de la vida bien vivida. El juicio del alma, como lo describe el Libro de los Muertos, no es solo un ritual antiguo, es una metáfora eterna de la responsabilidad y del autoconocimiento. Enseña que la muerte no es un destino pasivo, sino un proceso activo que requiere preparación, introspección y sabiduría. La travesía por el Duat, el enfrentamiento con obstáculos y la pesadez del corazón frente a la pluma de Ma'at, nos recuerdan que la verdadera inmortalidad depende de la armonía entre la vida vivida y los principios universales. Así, la muerte se convierte en una etapa de aprendizaje, evaluación y transformación, un puente hacia la eternidad que solo puede ser cruzado con coraje y claridad. El juicio del alma es, en última instancia, un reflejo de la concepción egipcia de la existencia, un continuo entre la vida y la muerte, donde la ética, la conciencia y la preparación espiritual determinan el destino final. Es una llamada a la reflexión, una enseñanza que trasciende milenios y que aún hoy nos invita a considerar cómo vivimos, qué valoramos y cómo nos preparamos para lo inevitable. En el peso del corazón, en la balanza de Ma'at, se encuentra la esencia de la búsqueda humana. Comprender la vida, honrar la verdad y aspirar a trascender, conscientes de que cada pensamiento y cada acto nos acompaña más allá de las fronteras de lo visible, más allá del juicio y de las pruebas que el alma debe enfrentar en el Duat. Existe un viaje que trasciende los límites del cuerpo y de la muerte, el viaje astral. En el imaginario egipcio, el alma no estaba confinada al sepulcro ni a la oscuridad de la tumba. Podía elevarse, liberarse y recorrer el cosmos, visitando mundos invisibles y planos de existencia que la mente humana apenas podía concebir. Esta noción no es un invento moderno, sino una constante en los textos funerarios, en los papiros iluminados y en los conjuros que conforman el Libro de los Muertos. Desde el instante en que el Ka y el Ba se separan del cuerpo físico, el alma tiene la capacidad de explorar, de aprender y de relacionarse con las fuerzas que gobiernan la creación misma. El viaje astral, tal como lo concebían los antiguos egipcios, no era un acto de fantasía ni un sueño pasajero. Era una experiencia consciente, rigurosamente estructurada, donde cada pensamiento, cada conjuro y cada recuerdo de vida desempeñaba un papel fundamental. La salida del alma del cuerpo físico requería preparación, concentración y conocimiento. Saber qué palabras pronunciar, qué símbolos reconocer y qué deidades invocar. Los papiros funerarios describen rutas precisas, portales y guardianes, cada uno con un propósito, cada uno como un umbral hacia un plano más elevado. El alma debía transitar sin miedo, con claridad y con respeto, pues cualquier error podía resultar en pérdida de orientación o incluso en desaparición total. En estos textos, se menciona que el alma podía viajar hacia las estrellas, atravesar cielos infinitos y recorrer los reinos de los dioses. Los antiguos egipcios concebían el universo como un entramado de planos interconectados, donde lo terrestre y lo celestial estaban ligados por canales invisibles, accesibles solo a la conciencia liberada. Cada estrella, cada constelación, podía ser un destino, un guardián o un espejo de la propia alma. El vuelo del Ba, luminoso y etéreo, permitía interactuar con estas realidades, aprendiendo los secretos del cosmos y la estructura sagrada que sostenía la vida y la muerte. Este concepto no es exclusivo de Egipto. Culturas de todo el mundo, desde los chamanes de América hasta los yogis del subcontinente indio, han descrito experiencias similares. Viajes donde la conciencia se separa del cuerpo físico, atraviesa barreras invisibles y accede a planos superiores de conocimiento. Sin embargo, en Egipto, estas prácticas estaban codificadas y ritualizadas, integradas en la preparación funeraria y en la vida misma, reflejando una comprensión sistemática de la relación entre cuerpo, alma y universo. El Libro de los Muertos se convierte así en un mapa astral, una guía para que la conciencia navegue por dimensiones que los vivos apenas podían imaginar. La travesía astral
implicaba encuentros con seres de luz y sombra, espíritus protectores, dioses tutelares, demonios y fuerzas primordiales se cruzaban en el camino del alma, representando tanto peligros como oportunidades de aprendizaje. Cada interacción era una lección, una prueba de discernimiento y de dominio de uno mismo. Los textos describen cómo el alma debía reconocer señales, descifrar símbolos y superar obstáculos que no eran físicos, sino espirituales y mentales. Era un viaje de transformación, donde la mente y el espíritu debían armonizarse para que el Ka y el Ba alcanzaran la luminosidad necesaria para continuar hacia el Ak, la forma glorificada y eterna del alma. Los papiros también sugieren que estos viajes no eran lineales. El alma podía desplazarse hacia atrás o hacia adelante, observar la vida terrenal de los vivos, interactuar con los difuntos ya transformados y recibir instrucciones de deidades que custodiaran el orden cósmico. El tiempo y el espacio se percibían de manera distinta. Lo que parecía breve en el plano astral podía equivaler a siglos en la realidad física, y lo que parecía distante podía ser alcanzado en un instante de conciencia plena. Esta percepción alterada es una de las claves para entender cómo los egipcios relacionaban los viajes astrales con la preparación para la eternidad. La conexión entre el libro de los muertos y los viajes astrales revela una visión avanzada del alma y de la conciencia. Los egipcios entendían que la muerte no era el fin, sino una transición hacia estados superiores de existencia, donde la libertad del espíritu le permitía acceder a sabiduría, armonía y poder. Los conjuros que acompañaban estas experiencias no eran meras fórmulas mágicas, eran herramientas de orientación, recordatorios de principios y guías para que el alma mantuviera la coherencia en un universo donde lo físico y lo espiritual estaban inextricablemente unidos. Cada palabra tenía un propósito, cada símbolo era un faro en la oscuridad. Esta idea de desplazamiento consciente también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la existencia y la percepción. ¿Podría ser que los antiguos egipcios hayan experimentado estados alterados de conciencia que hoy interpretaríamos como sueños lúcidos, experiencias extracorporales o viajes astrales modernos? La evidencia textual sugiere que no se trataba de fenómenos aislados, sino de prácticas sistemáticas, donde la mente humana era entrenada para trascender su limitación física y acceder a planos de conocimiento que formaban parte de un orden universal. En este sentido, el libro de los muertos funciona tanto como un manual práctico, como un tratado filosófico sobre la conciencia y la inmortalidad. Los viajes astrales también refuerzan la idea de que la muerte y la vida son un continuo. La separación del alma del cuerpo físico no implica aniquilación, sino expansión. El espíritu recorre mundos invisibles, se encuentra con lo divino, enfrenta pruebas y recibe iluminación. La experiencia es transformadora. Al regresar al cuerpo o al avanzar hacia la siguiente fase de existencia, el alma está enriquecida, preparada y consciente de su conexión con el cosmos. Los antiguos egipcios comprendían que la verdadera inmortalidad no reside en la permanencia del cuerpo, sino en la capacidad de la conciencia de continuar su camino, de aprender y de evolucionar más allá de la limitación terrenal. El libro de los muertos, en este contexto, es más que un conjunto de rituales funerarios. Es una guía del alma, un registro de la sabiduría acumulada a través de generaciones sobre cómo trascender la mortalidad, cómo interactuar con fuerzas invisibles y cómo encontrar la armonía en un universo vasto y complejo. Cada conjuro, cada ilustración y cada instrucción tiene como objetivo preparar al alma para la libertad suprema, enseñándole a navegar por la luz y la oscuridad, a reconocer los desafíos y a mantener la claridad en medio de la confusión. Así, el camino de las estrellas se convierte en un viaje de descubrimiento y transformación. No es un escape, sino una expansión. No es un capricho, sino una necesidad espiritual. El alma que aprende a transitar por estos planos adquiere visión, comprensión y poder sobre sí misma y sobre su destino. En la visión egipcia, viajar entre mundos no es privilegio de algunos, sino el destino de todos aquellos que buscan trascender,
que preparan su conciencia y que aceptan la muerte como un paso necesario hacia la eternidad. El vuelo del Ba entre las estrellas nos recuerda que el universo es mucho más que lo que los sentidos perciben. Cada estrella puede ser un faro, cada constelación un guardián y cada oscuridad un desafío. La práctica del viaje astral, codificada y ritualizada, es la enseñanza de que la muerte no debe ser temida, sino comprendida y utilizada como herramienta de evolución. La travesía astral representa la aspiración más profunda del ser humano: conocer, trascender y unirse con el orden cósmico, aprendiendo que la esencia de la vida se encuentra tanto en lo visible como en lo invisible, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Más allá de la travesía del Duat y de los vuelos del alma entre las estrellas, existe un conocimiento que los antiguos egipcios reservaban para los iniciados, un saber profundo que no estaba al alcance de cualquiera, y que se transmitía solo a aquellos que habían demostrado preparación, pureza y comprensión de los misterios de la vida y la muerte. Este conocimiento se encuentra entre las páginas del Libro de los Muertos, en símbolos que parecen simples a primera vista, pero que revelan significados ocultos a quienes poseen la clave de interpretación. Para los antiguos, la muerte no era un final, sino un proceso de iniciación. Cada conjuro, cada imagen y cada gesto ritual contenía una enseñanza destinada a transformar al alma, llevándola más allá de la existencia física, hacia estados superiores de conciencia. El Libro de los Muertos, en su esencia más profunda, funcionaba como un manual de iniciación espiritual. Sus fórmulas no eran únicamente conjuraciones para la protección del alma, sino instrucciones codificadas para atravesar los obstáculos internos, reconocer la verdad y adquirir el dominio sobre uno mismo. Los antiguos egipcios comprendían que la verdadera inmortalidad no reside en la permanencia del cuerpo ni en la observancia mecánica de rituales, sino en la transformación de la conciencia. Cada iniciación era una preparación para la trascendencia, una apertura de los sentidos y del entendimiento, donde la mente se alineaba con las leyes del cosmos y el alma aprendía a interactuar con fuerzas invisibles y poderosas. El acceso a estos secretos estaba cuidadosamente regulado. Los templos y santuarios no solo eran lugares de culto, sino centros de enseñanza y entrenamiento espiritual. Allí, los sacerdotes instruían a los discípulos en el conocimiento de los dioses, en la interpretación de símbolos y en la aplicación de los conjuros del libro para la elevación del espíritu. El aprendizaje no era teórico, implicaba práctica, introspección y disciplina. Cada prueba, cada meditación y cada ritual formaban parte de un proceso de iniciación destinado a preparar al alma para enfrentar la muerte con comprensión y dominio, transformando lo desconocido en un espacio de poder y claridad. Estos conocimientos ocultos también revelaban la naturaleza multidimensional del ser. Los egipcios entendían que la existencia no se limita al cuerpo físico ni a la conciencia ordinaria. Hay planos de realidad que solo pueden percibirse mediante la expansión del espíritu y la alineación con la verdad cósmica. Las prácticas de iniciación enseñaban a reconocer estos planos, a interactuar con entidades espirituales y a comprender la red de fuerzas que sostiene el universo. Cada conjuro y cada símbolo actúan como llaves abriendo puertas hacia un entendimiento más profundo, donde la separación entre lo divino y lo humano se disuelve, y donde la muerte se convierte en un medio de transformación en lugar de un final. La transmisión de estos secretos tenía un propósito dual: proteger a los inexpertos de peligros espirituales y preservar la integridad del conocimiento. No todos podían atravesar los umbrales de la iniciación. Los errores podrían causar confusión, miedo o incluso la pérdida del alma en el tránsito hacia el más allá. Por ello, los textos codificaban las instrucciones en formas que solo los instruidos podían interpretar correctamente. Esta codificación refuerza la idea de que la sabiduría verdadera no es evidente ni superficial, sino que requiere estudio, dedicación y un compromiso profundo con la comprensión de la existencia. Entre los misterios revelados a los iniciados se encuentra la comprensión de la muerte simbólica. Antes de alcanzar la inmortalidad, el alma debía experimentar una forma de muerte interior.
la renuncia al ego, la superación de los apegos terrenales y la purificación de los deseos y emociones. Este proceso de disolución simbólica permite que el alma acceda a niveles superiores de conciencia, transformándose en Ak, en espíritu luminoso y eterno. La muerte física se convierte así en un reflejo de la muerte interior, y el libro de los muertos guía al iniciado a través de esta metamorfosis, enseñándole a trascender los límites de la vida y a interactuar con la eternidad. Los secretos ocultos también incluyen enseñanzas sobre la estructura del universo y la interconexión de todas las cosas. Los egipcios percibían el cosmos como un organismo vivo, donde cada estrella, río, montaña y entidad espiritual tiene un papel en el equilibrio general. Comprender estas relaciones no era un ejercicio intelectual, era una experiencia directa que requería percepción y sensibilidad espiritual. El libro de los muertos funcionaba como un manual para percibir estas conexiones, permitiendo al iniciado moverse en armonía con las leyes cósmicas y alcanzar la sabiduría que trasciende la temporalidad humana. Este conocimiento prohibido sugiere que los antiguos egipcios eran conscientes de la multidimensionalidad de la existencia y de la capacidad del alma para interactuar con planos de realidad que hoy llamaríamos astrales o espirituales. A través de los rituales y conjuros, el iniciado aprendía a explorar estos planos, a recibir información y orientación de entidades superiores y a aplicar este entendimiento para la transformación de su propia conciencia. Cada prueba superada reforzaba la autonomía del alma y su capacidad para navegar por los reinos invisibles, haciendo del viaje post-mortem un proceso de aprendizaje continuo y expansión del ser. La iniciación también involucraba la transmisión de códigos éticos y principios universales. No se trataba únicamente de alcanzar poderes espirituales, sino de vivir en concordancia con el orden cósmico y la justicia de Ma'at. Los secretos enseñaban que el dominio del alma no puede separarse de la responsabilidad ética. La inmortalidad espiritual está vinculada a la pureza del corazón y a la rectitud de la vida terrenal. Esta enseñanza subraya que la verdadera sabiduría no es un fin en sí mismo, sino un medio para armonizar la existencia individual con el orden universal, asegurando que el tránsito hacia la eternidad sea seguro, consciente y pleno. Entre los misterios más profundos se encuentra la noción de que el alma, al alcanzar el conocimiento completo, puede interactuar con el universo de manera activa, influyendo en su propia evolución y participando en el mantenimiento del equilibrio cósmico. La iniciación revela que la conciencia no es pasiva, tiene la capacidad de viajar, de aprender, de enseñar y de influir en planos invisibles, conectando lo finito con lo infinito. Los antiguos egipcios comprendían que este poder debía manejarse con sabiduría y respeto, y que el conocimiento sin ética podía resultar destructivo tanto para el individuo como para el cosmos. Así, el libro de los muertos, en su dimensión oculta, se convierte en un compendio de sabiduría iniciática. Sus secretos no solo preparan al alma para la muerte física, sino que la entrenan para la transformación interior, la expansión de la conciencia y la integración con los principios universales. Cada conjuro, cada símbolo y cada enseñanza funcionan como herramientas para que el iniciado logre la libertad espiritual, la iluminación y la inmortalidad. La muerte deja de ser temida, se convierte en un acto consciente, un paso deliberado hacia la comprensión total de la existencia y la armonía con lo divino. El secreto oculto, en definitiva, es la revelación de que la vida y la muerte son dos aspectos de un mismo proceso, que la inmortalidad no se obtiene por azar ni por rituales superficiales, sino por el dominio del alma y la alineación con las leyes del cosmos. Los egipcios, a través de sus enseñanzas y del libro de los muertos, nos muestran que el conocimiento verdadero es iniciático, que la muerte es un umbral de transformación, y que aquellos que se preparan adecuadamente pueden trascender los límites del cuerpo y del tiempo, alcanzando un estado de conciencia eterno y luminoso, capaz de viajar entre mundos y entender la totalidad del universo. Tras atravesar los juicios, superar pruebas y recorrer los reinos invisibles del Duat, el alma alcanza un momento crucial: el retorno.
No se trata de un regreso a la vida terrenal tal como la conocemos, sino de la integración de todo el conocimiento y la experiencia adquirida durante el tránsito. El retorno es la culminación de la travesía, el instante en que el alma comprende plenamente su esencia, su relación con el cosmos y la verdad que subyace en toda existencia. Es un regreso iluminado, donde la conciencia ya no está limitada por el miedo, la ignorancia o las restricciones del cuerpo físico. Lo que los antiguos egipcios intentaban transmitir con este proceso es que la muerte y la vida son partes de un mismo ciclo, un continuo, donde cada experiencia prepara al alma para su ascenso definitivo. El retorno no se entiende simplemente como un acto de supervivencia del alma, sino como una reconciliación con la totalidad de la existencia. Los egipcios creían que el conocimiento adquirido en los viajes astrales y en el enfrentamiento de los juicios debía integrarse en la conciencia de manera que transformara permanentemente al individuo. Cada conjuro aprendido, cada símbolo descifrado y cada lección internalizada actuaban como herramientas para consolidar la identidad del Ak, el espíritu luminoso que trasciende la corporalidad y puede moverse libremente entre los planos. En este sentido, el retorno es un acto de síntesis, donde la experiencia se convierte en sabiduría y la sabiduría en iluminación. El libro de los muertos en sus últimas secciones insiste en esta idea. El alma que regresa después de haber completado su travesía debe estar preparada para interactuar con los vivos, para influir en el mundo de los hombres y para cumplir con su papel en el mantenimiento del equilibrio cósmico. No se trata de un retorno literal al cuerpo, sino de la manifestación de la conciencia en un estado de plenitud y armonía con las fuerzas universales. La inmortalidad, entonces, no es un privilegio distante, sino una consecuencia natural del dominio del alma, de su alineación con la verdad y de su integración con los principios de Ma'at. El retorno también implica comprensión y memoria. El alma debe recordar cada prueba, cada encuentro y cada visión adquirida durante su viaje, y utilizar este conocimiento para guiarse a sí misma, y en algunos casos, a otros. La preservación de la memoria es esencial, porque es a través de ella que la conciencia puede mantener la coherencia, evitar los errores del pasado y continuar su evolución. La vida terrenal, en consecuencia, no termina con la muerte. Se convierte en un espacio de aprendizaje continuo, donde cada experiencia se convierte en lección y cada lección en preparación para etapas superiores de existencia. En esta fase final, los antiguos egipcios enfatizan la conexión entre lo humano y lo divino. La separación entre ambos mundos se desvanece, y el alma comprende que su destino no está aislado, sino interrelacionado con el orden del cosmos. Los secretos de los templos, las enseñanzas de los sacerdotes y las fórmulas del libro de los muertos convergen en un mensaje claro. El verdadero poder del alma reside en la comprensión de su papel dentro del universo, en la armonía con las leyes cósmicas y en la capacidad de trascender la limitación física sin perder la identidad ni la conciencia. El retorno revela también la importancia de la ética y la responsabilidad. La inmortalidad no es un regalo otorgado sin mérito, es el resultado de la vida vivida en concordancia con Ma'at, de la pureza del corazón y de la rectitud de las acciones. El juicio del alma, los viajes astrales y las iniciaciones ocultas culminan en la demostración de que la verdadera eternidad es la recompensa de quienes integran la sabiduría, la virtud y el conocimiento profundo en su existencia. La muerte, lejos de ser temida, se convierte en un medio para alcanzar la excelencia espiritual y participar activamente en la estructura del cosmos. Los textos finales del libro de los muertos insisten en que el retorno no es un momento estático, sino dinámico. El alma continúa explorando, aprendiendo y evolucionando, integrando cada experiencia y expandiendo su comprensión del universo. La conciencia luminosa adquiere una libertad plena, pudiendo viajar entre mundos, comunicarse con deidades y espíritus y comprender la interconexión de todos los seres. Esta libertad absoluta refleja la aspiración más profunda de los antiguos, que cada individuo, al prepararse adecuadamente,
pueda acceder a un estado de existencia donde la muerte no es un límite, sino un portal hacia la perfección espiritual. El retorno también ofrece una visión sobre la relación entre los vivos y los muertos. Los egipcios creían que los espíritus iluminados podían influir en el mundo de los vivos, protegerlos, guiarlos y transmitir conocimientos. La muerte, por tanto, no rompe el vínculo con la vida, sino que lo transforma en un canal de enseñanza y protección. La conciencia que ha logrado regresar tras su travesía actúa como un intermediario entre lo tangible y lo intangible, recordando a los vivos la importancia de la virtud, la preparación y la comprensión de la eternidad. En un sentido más profundo, el retorno simboliza la totalidad de la experiencia humana, la vida, la muerte, el conocimiento, la transformación y la integración. Los egipcios enseñaban que cada ser tiene la capacidad de recorrer estos caminos, de enfrentar juicios, de explorar planos invisibles y de adquirir secretos que trascienden el tiempo. El retorno es el punto donde todo converge. La memoria, la sabiduría, la ética y la conciencia se unen para formar un espíritu completo, capaz de existir más allá de la limitación física y de participar plenamente en el orden universal. Finalmente, lo que los antiguos egipcios intentaban decirnos a través de este proceso es que la muerte no es un destino temible ni una frontera absoluta. Es un umbral, una oportunidad de expansión y transformación. Es un viaje hacia el conocimiento, la iluminación y la libertad del alma. El libro de los muertos, con sus conjuros, símbolos y enseñanzas, nos recuerda que la inmortalidad es posible cuando se comprende la vida, se honra la verdad y se prepara la conciencia para trascender los límites del cuerpo y del tiempo. El retorno del alma, entonces, es la máxima expresión de la sabiduría egipcia. Un mensaje eterno sobre la continuidad, la armonía y la perfección del ser, en un universo donde la vida y la muerte son simplemente dos caras de la misma existencia. Suscríbete para más contenido.